Am, bueno, ya estamos grabando. No voy a apagar los micrófonos y las cámaras. Vamos a hacer un estudio semiabierto. He recibido varias preguntas de parte de diferentes hermanos con respecto a tres temas en específico que hemos estado cubriendo en los últimos meses y quiero aprovechar para poder responder en vivo alguna de estas preguntas, y si ustedes tienen alguna pregunta, pues pueden ir levantando la manito y de una forma organizada podemos tratar de contestarlas y dedicar estos próximos 30, 40 minutos a compartir. Si alguien tiene alguna cita o algún texto, sería bueno que lo compartiera en el chat, solamente por amor al tiempo, o puede compartirlo por nuestro chat en Telegram, para aquellos que están ahí. Y bueno, hacemos esto a modo de educación para cada uno de nosotros, ya que estamos aprendiendo, estamos avanzando. Hay muchos temas que vamos a estar presentando en el año 2026 y anunciamos que se vienen grandes cambios. Estamos muy emocionados por los grandes cambios que se vienen para el 2026, y pues la obra simplemente va avanzando de manera impresionante. Hay veces que hasta me pregunto cómo es que vamos a poder sobrevivir, porque verdaderamente con tanto trabajo y pocos obreros no es fácil, pero el Señor es quien va adelante. Así que los tres tópicos que me han preguntado recientemente, bueno, el más antiguo tiene que ver con el tema del bautismo que hemos estado estudiando. Le sigue el tema de la organización, que lo estuvimos cubriendo a finales de octubre, principio de noviembre. Y el más reciente tiene que ver con profecías, específicamente los diagramas de 1843 y 1850. Vamos a empezar rápidamente con el bautismo, porque es por el cual considero que existe una inmensa cantidad de información. No hace falta que yo hable tanto, simplemente aquel que tenga dudas o preguntas se puede acercar a mi persona o a mi padre o al pastor, y nosotros con gusto podemos proveer las referencias, las citas, para que ustedes las estudien, no para que lo escuchen de nuestras bocas, ni para nosotros tratar de convencer a nadie, porque nosotros no convencemos a nadie. La evidencia está ahí, se para por sí sola, solamente hay que ser humildes y aceptarla tal como se encuentra escrita. Bueno, con respecto al tema del bautismo, antes de que me vayan a compartir, si alguien tiene preguntas, voy a compartir rápidamente que no estoy aquí para hacer un diálogo de, por ejemplo, alguien pregunta, yo respondo, y entonces alguien tiene un comentario más, y yo no voy a estar yendo de comentario en comentario. O sea, si alguien quiere hablar o tener una charla con respecto al tema, lo podemos hacer en privado, porque tenemos 40 minutos y verdaderamente quisiera tratar de compartir algunos puntos de estudios para que ustedes tengan para estudiar y encontrar respuestas para ustedes mismos. No estoy aquí para estar dialogando en un tipo de debate o intercambio con nadie, pero en privado, todo lo que ustedes quieran, estoy abierto y disponible. Así que bueno, dado con estas reglas, vamos a tener unas palabras de oración para pedir la guía de nuestro Padre Celestial, porque verdaderamente la sabiduría proviene del cielo, y le daremos comienzo, ¿está bien? Así que únanse conmigo. Me voy a rodear un momentico, por favor. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, como familia, como iglesia, para buscar de tu sabiduría, de tu conocimiento, Padre. Danos pan del cielo y que podamos nosotros ser humildes para recibir tu palabra y poder avanzar en las verdades que tú has entregado. Pedimos, Padre, que tú nos cuides, nos guardes y que este estudio sea de gran bendición. Ponemos todo esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Ok, rápidamente, antes de que me vayan a compartir preguntas, vamos a empezar con el tema del bautismo. Eh, Hemos venido estudiando el tema del bautismo bueno, desde el principio, honestamente, que empezamos con esta verdad del Padre y del Hijo. Ha sido un tema en el cual, en lo personal, no me ha parado de molestar el tema. Siempre es una cosa
Por más que quiera echarlo hacia un lado, casi nunca. Y la evidencia está en el Internet, no tengo por qué esconderla. Ustedes mismos la pueden buscar y ver que nuestro primer video, en nuestro episodio de En Esto Creemos, que fue la primera serie que hicimos como familia, presentando la verdad del Padre y el Hijo, el primer episodio tenía que ver con el bautismo. Estábamos tratando de cubrir los principios fundamentales, ¿verdad? La declaración de nuestra fe, pero consideré en aquel tiempo que el bautismo era un tema importante y para mí lo sigue siendo hoy. Y en ese video nosotros verdaderamente creíamos, por toda la evidencia que te hacen llegar por PDFs compuestos por diferentes personas, que el versículo de Mateo 28:19 era un versículo añadido, era espurio por los católicos, el Papa, etcétera, etcétera. No obstante, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, los últimos 30 minutos del video lo dedicamos, fue 1 hora y media, los últimos 30 minutos nosotros lo dedicamos a leer algunas citas y declaraciones del Espíritu de la Profecía. Y habíamos declarado que aunque la evidencia aparentemente daba a entender que Mateo 28:19 era un texto expurio, que era añadido, que era inventado, todas esas ideas, la hermana White lo escribió y lo citó. Y por ende no deberíamos de descartarlo. Y si ella lo usó, pues creíamos nosotros en aquel entonces que había su forma correcta de entender el tema. Al pasar el tiempo, yo diría que al cabo del año hicimos una serie de temas, de sermones, entre mi padre Eugenio y su servidor Jesser, titulado La Gran Comisión. Después de un año de estar estudiando el tema, hablar con diferentes hermanos y personas, y también que llamé a ministros, y hablando con mi padre, siempre me sentí inquieto con el hecho de que aceptaríamos la idea de que el papado tuvo el suficiente poder y, no sé, permiso de parte de Jehová para venir y trastornar nuestras Biblias de tal magnitud. Porque si aceptamos, y esto es un argumento mío, si aceptamos de que en la Biblia existe un versículo que presenta la doctrina de la Trinidad, pues la Trinidad es bíblica. Y tendríamos un problema, porque ahora estaríamos nosotros tratando de eliminar algo de la Biblia, lo que nos convierta a nosotros en antibíblicos. Y esa parte a mí me asustaba. Y eso fue uno de los argumentos que yo se lo comenté a mi padre. Mi padre es testigo, ustedes pueden hablarle personalmente. Yo varias veces hablé con él y yo le dije, yo tengo problema con ese pensamiento de que el papado añadió ese versículo. Y bueno, me puse a investigar y mi padre y yo encontramos suficientemente evidencia bíblica de que los versículos, tanto Mateo 28:19 y el de 1 Juan 5:7, que sabemos que es la coma joánica, que sí fue añadida, no contradicen la Biblia. Entonces, el hecho de que la coma joánica, ahora que entramos en el tema, fue añadido, no quiere decir de que es un texto que defiende la Trinidad, que representa la Trinidad. Y si está en la Biblia y Dios lo permitió, verdaderamente considero, hermanos, que no ganamos mucho en usar como nuestro primer argumento en decir de que el versículo es añadido. Me parece que cuando se hace un intercambio de la palabra, si nosotros, los que estamos tratando de presentar la verdadera deidad, usamos directamente Mateo 28:19, 1 Juan 5:7 en el contexto que está y se encuentra, no deja casi nada para los trinitarios poder defenderse. O sea, muchas veces tratamos de evadir los textos, tratamos de evadir estas citas bíblicas sin darnos cuenta que estos dos textos son esenciales para la verdadera deidad y verdaderamente sirven de más apoyo hacia nuestra posición que hacia la Trinidad. Y por nosotros tratar de quitarlos del medio, de negarlos, de ignorarlos o de echarlos hacia un lado, lo que hacemos es que perdemos terreno y perdemos la atención de muchas personas, que para estas personas es muy importante esos textos. Entonces considero y consideré en aquel tiempo que el tema debía de ser estudiado y debía de ser entendido. La educación es importante. Entonces, regresando al tema del bautismo, yo estaba bajo la impresión de que Hechos de los Apóstoles nos mostraba a nosotros un registro de cómo las personas fueron bautizadas y no estaba dando más bien un registro de que las personas fueron bautizadas bajo la autoridad de Cristo. O sea, yo lo tenía al revés. Yo pensaba que Hechos de los Apóstoles era por sí decir, la fórmula,
y que Mateo 28:19 era, por así decir, la credencial, la autoridad, el poder, el conocimiento, la doctrina, etcétera, etcétera. Y eso fue exactamente lo que prediqué cuando estuve en Colombia hace casi un año. De aquí a una semana sería un año exactamente. Y estando en Colombia fue una de las primeras veces que ese tema se soltó de la manera en que fue presentada, donde estábamos haciendo un llamado a respetar Mateo 28:19, pero al mismo tiempo respetar a aquellos que querían ser bautizados en el nombre de Jesús, aunque tenían que aceptar que Mateo 28:19 no es un texto espurio, porque no existe en lo que es el Nuevo Testamento el bautismo sin la involucración directamente del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, desde entonces hemos estado investigando y hace, yo diría que unos 6 meses, me encontré con unas citas de pioneros adventistas que estaban extremadamente bien directas y fueron bien chocantes. No voy a decir que no fueron chocantes, pero si Dios, si Dios inspiró a estos hombres con grandes verdades y la sierva del Señor repitió sus palabras, incluso en varias ocasiones citó de los escritos de ellos y están en testimonios para la iglesia y también spiritual gifts, creo que serían mm, dones espirituales, dones espirituales, ahora no estoy seguro. Y también está en Spirit of Prophecy, en la serie de los libros de Espíritu de Profecía, pues considero que es un tema que hay que estudiar. Ya yo tengo un tema grabado con respecto al bautismo que va a estar saliendo seguramente el viernes que viene, no pasado mañana, sino el otro viernes. Y si acaso este video serviría más bien como una introducción para ese tema. Y tengo planificado compartir más adelante la cita de los pioneros, pero primeramente quiero ir con la Biblia y el Espíritu de Profecía para que las personas no se cierren, porque el movimiento del Padre y el Hijo ha estado, por decirse de esta manera, siendo influenciado por avenidas que no son inspiradas, son externas a la inspiración. Y yo considero que hay luz que Dios da en diferentes partes, pero la Biblia primeramente es nuestro fundamento y la confirmación es el espíritu de la profecía. Si yo entiendo la Biblia de una manera y el espíritu de profecía la entiende de otra, considero que hay que estudiar el tema. Una de esas preguntas fue, de acuerdo a la Biblia, empezando ya con la lista de preguntas, con el bautismo, son cinco preguntas cortas. ¿Es correcto y es la escritura inspirada lo que Cristo enseñó en Mateo 28:19 cuando él declaró, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta directa, sencilla, es sí. Sí es correcto, es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio son las buenas nuevas que el Padre envía a través de su Hijo y nosotros las recibimos. Y el bautismo no es solamente hacia la persona de Cristo como Cristo, sino más bien hacia la muerte de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nosotros somos bautizados hacia la muerte de Cristo, hacia la resurrección que tuvo Cristo por parte del Padre, el único Dios verdadero, y hacia la nueva vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo se tiene que entender, la persona que es bautizada tiene que entender que si se va a bautizar o a rebautizar, tiene que entender sus votos bautismales. Está siendo bautizada a la muerte al yo, sumergidos al agua para muerte en Cristo Jesús, sacados del agua por el poder de la resurrección del Padre y a empezar a vivir una nueva vida en el Espíritu. Y lo que sucede muchas veces es que no nos damos cuenta que hemos sido influenciados muchos por el movimiento de Jesús solo. Y esto lo hemos mencionado hace meses atrás en estudios por acá, en los miércoles. El movimiento de Jesús solo es el evangelio donde se presenta solamente a Jesús en casi todo aspecto del evangelio. Se presenta a Jesús, bueno, honestamente, en casi todo aspecto. No hay un solo aspecto en el cual no tengan a Jesús presente. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto. O sea, Cristo es el centro del evangelio, pero también el Espíritu hace un papel muy importante en nuestras vidas, que por cierto es el Espíritu de Cristo, y el Padre, que es nuestro Dios, también juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque ¿qué responsabilidad tendría Dios si no estuviera involucrada en la vida del evangelio de la persona? O sea,
debemos de nosotros entender como ministros y como aquellos que están siendo bautizados, los nuevos conversos, la importancia con respecto al bautismo. La segunda es, bautizaban los discípulos bajo la autoridad del nombre de Cristo y siguiendo, ¿verdad?, las instrucciones que Cristo dio. Nosotros pensábamos que había un tipo de sinónimo entre Mateo 28:19 y en el nombre de Cristo, y si lo hay, lo único que no lo teníamos correctamente definido. Y es que todo lo que es hecho bajo el nombre de Jesús, la palabra nombre onoma significa autoridad, y verdaderamente todo lo que se hace se tiene que hacer bajo su autoridad. Y pregunto, hermanos, ¿qué hombre en la tierra, tiene derecho, poder y autoridad para hacer algo dentro del evangelio del príncipe celestial? Yo considero que ningún hombre tiene autoridad. Yo no tengo autoridad para predicar y presentar. Yo no tengo autoridad para bautizar a nadie. Yo no tengo autoridad como hombre para ni siquiera estar aquí frente a ustedes y presentar y abrir la Biblia. Considero que solamente la autoridad de Cristo es la que nos da a nosotros, ¿verdad?, ese permiso para nosotros poder hacer estas cosas, y solamente bajo su poder. Mateo 28:18, todo poder, exousia, ha sido entregado a mí en el cielo y en la tierra, y Cristo nos los da a través de su Espíritu. Y considero que sin la autoridad de Cristo y sin el poder de Cristo, los hombres simplemente no pueden cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos. Eso es educar. Hacer discípulos es educar. Entonces, esa idea de que los discípulos estaban haciendo las cosas diferente a lo que Jesús mandó hacer es problemática. Y es problemática por lo siguiente, que va a contestar también la tercera pregunta, y es ¿cuántos bautismos existen? ¿O cuántas formas de bautizar existen? Si nosotros miramos a la historia, los pioneros adventistas nunca bautizaban plenamente solamente usando el nombre de Jesús. Siempre usaron lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28:19. Siempre, todos. Ok, está bien. Alguien diría, bueno, no tuvieron toda la luz, se quedaron con luz incompleta. Ok, vamos a hacer una pausa de esa idea, no hay problema. También los reformadores fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Casi nadie, ninguno, en la historia no existe nadie que haya sido bautizado en el nombre de Jesús meramente, a menos que haya sido cerca del tiempo de los mileritas y los pioneros, que empezó a salir lo que le dice Jesus Oneness Movement, ¿verdad? O el movimiento de Jesús solo. Y antes del tiempo de los reformadores, lo que sería la primera iglesia cristiana, especialmente antes de los concilios de Nicea, del 321, el 325, el 327, cuando empieza a desarrollarse la doctrina de la Trinidad. O sea, no existía la Trinidad. De acuerdo a los registros históricos, se bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos un problema, porque si los discípulos bautizaban de una manera y hoy en día nosotros bautizamos de supuestamente esa misma manera, ¿verdad?, guiándonos por la ideología de que es solamente en el nombre de Jesús, significa que por un periodo de más de 1300 años, o perdón, como 1300 años, incluso vamos a subirlo más, como 1800 años, periodo de 1800 años, todas esas personas que fueron bautizadas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarían completamente descalificadas. ¿Y por qué estarían descalificadas? Porque Efesios 4 nos dice a nosotros que solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ¿cómo esas personas van a poder ser parte del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, si nunca fueron introducidos de la manera apropiada a la iglesia, al cuerpo de Cristo? O sea, estaríamos nosotros verdaderamente levantando unas preguntas bien inmensas con respecto a la salvación de personas que van a estar en el cielo. Que por ende, si regresamos al espíritu de la profecía, veremos nosotros que parte de los reformadores estarán en el cielo. Martín Lutero es uno de ellos, el hermano White lo menciona. Los valdenses que bautizaron de acuerdo al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así estaba en sus Biblias, confirmado por Benjamin Wilkinson, estarán en el cielo. Y los pioneros adventistas estarán en el cielo. Entonces, eso obviamente abre la puerta de que ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es incorrecto, porque si fuera incorrecto no pueden estar en el cielo. Pero entonces ahora tenemos la próxima pregunta: ¿por qué nosotros lo vamos a hacer diferente al resto de la hermandad? Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no me quiero ver separado
de los discípulos, de los valdenses, de los reformadores y de los pioneros adventistas. Yo considero que estos son mi familia, que no la he conocido, pero la conoceré en el cielo. Y es interesante porque si le preguntamos a la hermana White, y voy a compartir la cita solamente para que nadie se sienta um, como que yo estoy inventando esto. Si nosotros vemos la hermana White, ella nos dice cómo bautizaban los discípulos. Y esto es importante, se encuentra en Spirit of Prophecy, tomo 2, página 136, y la voy a compartir por el chat. Déjenme traducirla al español aquí, rapidito, para que ustedes la puedan ver. Que este tema del bautismo no es un problema reciente, es un problema que ya viene dando vamos a decir, su problema de hace tiempo, ¿verdad? Y claramente ella declara, aquí está la cita, y esta es la última cita que voy a leer para cerrar el tema del bautismo, a menos que alguien tenga preguntas. Ella dice, en el tiempo de Jesús, dice que el prejuicio de los judíos surgió porque los discípulos de Jesús no usaron las palabras exactas de Juan en el rito del bautismo. Yo no sé si alguien se ha hecho la pregunta, pero yo me la he hecho, ¿cómo era que bautizaba Juan? Porque la Biblia no dice si él bautizaba o cómo bautizaba. La hermana White dice que Juan bautizaba para arrepentimiento, queriendo decir que la persona venía, se paraba frente a Juan, Juan le decía, ¿tú quieres ser bautizado? La persona decía, sí, quiero ser bautizado, y él entonces la sumergía para arrepentimiento de sus pecados. Te bautizo para perdón de tus pecados. Ese era el bautismo de Juan. Y sigue diciendo la cita, pero los discípulos de Jesús al profesar la fe, hacían una declaración del Evangelio, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las enseñanzas de Juan armonizaban perfectamente con las de Jesús. Sin embargo, sus discípulos sintieron celos por temor a que su influencia disminuyera. Y dice ella que surgió una disputa entre ellos y los discípulos de Jesús respecto a la forma correcta de usar las palabras en el bautismo. Y finalmente, respecto al derecho de estos últimos a bautizar. Entonces, por eso es que en el tema que van a escuchar pronto, de aquí al viernes que viene, no pasado mañana, el otro viernes, van a ver que voy a hacer énfasis en dos palabras claves de Mateo 28, 18 y 19, euxosia y onoma, porque eran las, o sea, lo está diciendo la hermana White, esas eran las dos cosas que estaban causando problemas en su tiempo. Era si los discípulos tenían derecho a bautizar y si las palabras que ellos estaban usando eran correctas. Entonces, hermanos, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas con respecto al tema, con mucho gusto podemos hablar sobre el tema, podemos cubrir estas cosas y entenderlas. Excelente. La hermana Patricia compartió un versículo, Hechos 10:48, ¿verdad? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días toda la familia de Cornelio. Si nosotros vamos en la Biblia, y yo uso normalmente la King James con el Strong, van a notar que la palabra nombre es onoma. Entonces lo que prácticamente está diciendo es, los mandó a bautizar en la autoridad, en el onoma del Señor Jesús. O sea, esa era la clave de Hechos de los Apóstoles. No es que está mostrando una fórmula bautismal, sino que está mostrando en este caso un récord histórico de que todas estas personas fueron bautizadas en la autoridad de Cristo. Como comprobación de esto, voy a compartir con ustedes Hechos de los Apóstoles, página 28, para que ustedes vean que no es mi interpretación de lo que yo veo en la Biblia, sino que también la hermana White lo ve de esta manera. En el capítulo La Gran Comisión, página 28, un segundito. Aquí está. Espérate, este no era. Ok, aquí está. Es la página 23, perdón.
Me equivoqué. Lo voy a poner aquí la referencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, página 23.2, para que lo puedan buscar. Dice la hermana White, los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Y recuerden, la palabra nombre, tanto en el Antiguo Testamento como, y eso lo verá en el tema también, la palabra Shem en hebreo es autoridad y la palabra nombre en griego es onoma, significa autoridad. Miren ustedes lo que ella dice, porque ella va a definir esto. Los discípulos debían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Y voy a enfatizar autoridad, ¿verdad? En su autoridad para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de misericordia y el poder. En su nombre, o sea, en su autoridad, habían de presentar sus peticiones al Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre, autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora ella nos da la definición a qué se refiere hacer estas cosas en el nombre de Cristo. Dice ella, el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa, su distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 23, párrafo 2. O sea, no estamos contradiciendo Hechos de los Apóstoles cuando decimos que todos los bautismos fueron verdaderamente hechos en el nombre de Cristo, porque lo que estamos diciendo es que fueron hechos en la autoridad de Cristo. Y un ejemplo perfecto para esto, y voy a compartir en pantalla Hechos capítulo 4, que para mí ha sido clave para poder entender este tema. Miren ustedes lo que dice el versículo. Vamos a empezar con el 5. Aconteció al día siguiente, en el capítulo 3, un hombre fue sanado. ¿Ok? Pedro estaba ahí, el hombre fue sanado. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, estaba todo el liderazgo de la iglesia. Y dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? Esto es poder. ¿O con qué onoma? O sea, ¿con qué nombre? ¿Con qué autoridad habéis hecho vosotros esto? Ellos no le estaban cuestionando cuál era tu fórmula bautismal, o en este caso, porque aquí no hay bautismo, sino que era sanamiento, cuál era tu fórmula de sanar. Ellos no estaban preguntando eso. Ellos estaban preguntando es quién les dio a ustedes autoridad y quién les da a ustedes poder para que ustedes estén haciendo estos milagros. Porque normalmente, como hoy en día existe, todo tiene que ver con, por ejemplo, el ministro de la iglesia corporativa. Si tú no tienes la credencial de la iglesia corporativa, tú no puedes casar, no puedes hacer funerales, no puedes abrir iglesia, no puedes hacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, es la iglesia quien supuestamente te da esa autoridad. Entonces, eso es lo que ellos están preguntando. Si la iglesia no se los dio a ustedes, ¿quién les dio a ustedes potestad o autoridad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre, o sea, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es por la autoridad de Cristo. Tiene que ser la autoridad de Cristo. Sigue diciendo, este Jesús, ahí dice el nombre Jesús. ¿Ve? No se está agarrando la palabra nombre, se está agarrando aquí ahora de el nombre como tal. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ojo con lo que dice el 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Quién es el otro? Jesús. No dice nombre, dice Jesús. O sea, ¿por qué el texto, en vez de decir que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿por qué tiene que decir nombre? ¿Por qué no simplemente decir que en Jesucristo de Nazaret? No, estaba enfatizando algo y es lo que va a enfatizar el versículo 12. Dice, porque no hay otro nombre, o sea, no hay otra autoridad bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué momento nosotros vemos en la Biblia registrado que hubo un hombre que recibió autoridad bajo el cielo para que todos podamos ser salvos? Si ustedes vienen a las Biblias y buscan Mateo 28, 18, verán que el único versículo en el cual Cristo recibe poder y autoridad es Mateo 28, 18. Así que con esto en mente, me pareció muy bueno lo que compartieron. Sí, definitivamente en el nombre del Señor Jesús, el poder vital se encuentra en su nombre, no hay duda de ello. Aunque recuerden bien, muchos vienen en el nombre de Jesús diciendo Jesús, 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 y toman el nombre de Dios en vano porque ellos toman el nombre de Jesús sin obedecer lo que Jesús dice. Si Jesús dice, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora nosotros venimos y contradecimos lo que Jesús está diciendo, nosotros estamos tomando el nombre de Jesús en vano. Por eso es que existe las palabras de Cristo en Lucas 6 y en Mateo, cuando él habla hacia aquellos que vienen en su nombre y hacen cosas en su nombre, pero Cristo dice, yo no los conozco. Y bueno, a ver, Hechos 22, 16. Ese versículo está explicado en el tema que va a estar presentado el viernes que viene y creo que les va a fascinar porque está conectado con otras partes de la Biblia y se va a entender mejor cuando esté en pantalla. Pedro y Juan sanaron al paralítico en nombre de Jesús. Hermanos, el nombre de Jesús tiene autoridad y nosotros tenemos que hacer las cosas bajo su autoridad, pero obedeciendo sus mandamientos. Los versículos no están diciendo tienen que ser bautizados de esta manera. Los versículos están registrando fueron bautizados bajo la autoridad de Cristo. Es el punto de lo que la hermana White está diciendo en Hechos de los Apóstoles, que no contradice lo que está en el Espíritu de Profecía y no contradice lo que se ha llegado a entender por parte de los pioneros con respecto al tema del bautismo. Pero les invito a escuchar el tema del viernes que viene y si alguien tiene más preguntas o quisieran compartir más, me pueden alcanzar en privado. Voy a dejar mi número de teléfono acá para que el que quiera pueda escribirme por el WhatsApp. Ok. El hermano Gustavo, para evadir el nombre, unos solo hacen énfasis en el carácter y otros en la autoridad. Bueno, número uno, no se puede evadir el nombre si vas a hacer el bautismo porque tú tienes que presentar quién fue quien mandó a bautizar. Fue Cristo. Y Cristo nos da el poder y la autoridad para bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque este es el Evangelio. Es la muerte hacia el yo en Cristo Jesús, hacia la nueva resurrección por medio del Padre y hacia la nueva vida en el Espíritu. O sea, no sé cómo es que alguien puede evadir el nombre, aunque sé que los trinitarios sí evaden completamente el carácter y la autoridad, porque ellos lo tienen plenamente como una tradición el mencionar esas palabras, pero sin un significado, vamos a decirle, conciso y correcto y adecuado de acuerdo a las escrituras. El bautismo tiene que ser entendido por las personas. No se puede bautizar a alguien que no entiende el evangelio. El evangelio tiene que ser entendido. Pero bueno, como declaré, ahí está mi número de teléfono. Pueden contactarse conmigo en privado. Los invito, no hay ningún problema. Podemos compartir. Hay mucho más material de lo que yo simplemente estaba compartiendo con la Biblia y las dos citas del Espíritu y Profecía. Vamos a pasar al segundo tema. Es el tema de la organización y el orden bíblico y celestial. Este tema, hermanos, es un tema que ha sido de alguna manera importante para nosotros, aunque puede ser que en nuestros primeros años de la verdad y el Padre y el Hijo no lo comprendíamos correctamente. Porque una vez más, tú entras a este movimiento, te llueven un montón de diferentes PDFs hechos por diferentes personas y uno lo estudia porque uno nunca ha visto estas cosas, pero hay veces que entre 99 verdades se filtra una mentira y puede crear caos total. Y lo que nosotros necesitamos simplemente es la palabra de Dios, un escrito está sin muchas explicaciones humanas para poder entender las cosas claramente. Número uno, la Biblia alguien me preguntó si Dios fue quien estableció la organización entre su pueblo. La respuesta es sí.
Primera de Corintios 14:40 claramente nos dice que todo se tiene que hacer decentemente y en orden. Algo en orden es algo organizado, algo que no está regado, ni que cada uno hace lo que siente, ni de que cada uno hace lo que le interesa o que cada uno esté buscando por su propio bienestar en vez de algo en conjunto, que en este caso sería la iglesia. Y tenemos nosotros el cielo como ejemplo, ¿verdad? El mismo cielo tiene organización, lo vemos en Salmos, capítulo 103, versículo 20 al 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. O sea, en el cielo todo está en orden, todo está organizado. Los ángeles incluso tienen diferentes obras o trabajos que hacer. Um, Vemos nosotros que en el cielo están los serafines, querubines y ángeles. O sea, hay incluso hasta diferentes clases de ángeles y cada uno tiene su obra. Entonces, lo mismo se ve en la iglesia. Pablo nos dice que algunos son llamados al obispado. El obispado es otra palabra para pastor o anciano, ¿verdad? El anciano y el pastor son equivalentes en título, en autoridad y en poder y en la obra que hacen, aunque la iglesia puede escoger, de acuerdo a lo que sucedía en 1 Corintios capítulo 16, Pablo al principio no tomaba dinero por la obra, él hacía carpas, por más adelante él hacía el llamado de que hicieran una ofrenda especial para que cuando él viniera se pudiera recaudar, y él incluso llevaba estas ofrendas a Jerusalén, que era el centro, ¿verdad? Y de ahí se dispersaban las diferentes necesidades para la expansión del evangelio. O sea, siempre hubo orden dentro del cuerpo de Cristo, siempre hubo orden dentro de la iglesia. ¿Por qué hoy no vamos a tener orden dentro del movimiento del Padre y el Hijo? ¿Por qué ministros como mi persona, me pongo como ejemplo, aunque no soy digno de ser imitado, pero por qué yo tengo que recibir llamadas de hermanos que están tristes o que están solos y abandonados en ninguna parte, en una parte muy lejana del mundo y no hay nadie más? O sea, deberíamos de tener una respuesta, deberíamos de tener una solución para los padres que tienen hijos, para las familias que verdaderamente necesitan reunirse. No estamos llamados en tiempo de dispersión, que eso tiene que ver con el último tema que voy a compartir de las profecías. Estamos en el tiempo de la reunión. Ya no estamos para ser dispersados, ya no estamos para ser separados. Eso fue lo que sucedió por mucho tiempo, durante el tiempo de Israel, después el tiempo de la iglesia, después el tiempo de los reformadores, y ya cuando llega para el tiempo de los pioneros se hace el llamado para el tiempo de la reunión. Y eso lo vamos a estar cubriendo también en otros temas más adelante con respecto a la profecía de los diagramas, los 144,000, todas estas cosas que encajan perfectamente. O sea, no existe pueblo de Dios sin organización. Veo que mi padre levantó la mano. Eugenio, ¿puedes hablar ahora? Adelante. Sí, déjame, es que estoy viajando, déjame el carro para poder decir algo. Miren, hermano, en la Biblia entendemos que todo lo que se debe hacer es en el nombre de Jesús. Inclusive Cristo lo dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, y Él os lo dará. Ahora, el problema está en lo siguiente, que queremos hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero no en la forma que Cristo dijo que se debía hacer. Por eso creo que hay un tema mío que anda por ahí. Hablamos sobre el tema de los discípulos, con el muchacho joven que tenía el espíritu mudo, y ahí en Cristo había un alboroto, que se estaban burlando los fariseos y los sacerdotes, y el padre, cuando Cristo preguntó, ¿qué pasa aquí? El padre vino y dijo, tus discípulos le traje a sus hijos. ¿No se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿O no? No, se está escuchando un poco cortado. Sí, se está escuchando cortado. Pero sí, lo que mencionas es exactamente una de las cosas. A ver, inténtalo o no. ¿Se oye mejor? No, se sigue escuchando cortado. Se sigue escuchando cortado. Bueno, déjame moverme y te voy a marcar la mano en otra ocasión. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hermano Edgar, adelante, que levantaste la mano. Dios les bendiga a todos. Wow, ese punto está muy bueno. De verdad que sí, no
no me había detenido a verlo de esa manera, y gloria a Dios por este estudio. Dios te bendiga y gracias por el estudio. Sí, hermanos, recuerden, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, Él es la autoridad. Lo dice el hermano White. Él es su punto de autoridad. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros que es nuestro punto de autoridad y hacerlo completamente opuesto a lo que Él dice? Y lo otro es, yo creo en la sierva del Señor. No tienen que creer en las palabras de los pioneros. Yo no los obligo a ustedes a creer en las palabras de los pioneros. Pero, o sea, si los pioneros entendieron este tema y Dios los usó para fundar la verdadera iglesia, ¿cómo nosotros vamos a ser bautizados diferente a ellos? ¿Y cómo vamos a cuestionar la autoridad de la hermana White simplemente porque nuestro entendimiento de la palabra no compagina con lo que ella dice? O sea, solamente los invito a estudiar. Recuerden, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Estoy contestando preguntas que me han hecho por los temas que hemos ido presentando y considero que hay más luz que presentar. Pero bueno, regresando. Hermano José, adelante, que vi tu mano ahora. Adelante. Sí, buenas noches, queridos hermanos. Yo creo interpretar lo que mi hermano Eugenio quería decir. Ok, perfecto. Ciertamente, el Señor dijo, en aquel día muchos dirán, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, pero no le creímos a lo que decía ese nombre. Y lo que decía ese nombre para nosotros como que se ha olvidado simplemente porque pensamos que Mateo 28:19 es un versículo trinitario. Pero eso es correcto. Resulta que Mateo 28:19 no es un versículo trinitario. Es Amén. una comisión, y es una comisión dada en la autoridad de Jesús. Luego, Amén. si nosotros creemos en la autoridad de Jesús, la pregunta es, ¿por qué no hacemos caso de sus palabras? Exactamente. O sea, ¿por qué no creer en él? Hermano Eugenio, a ver si tienes mejor la señal y después, hermanita, dice OR, pero no me dice el nombre, así que discúlpame. Pero bueno, primeramente el hermano Eugenio, adelante. Bien, déjame ver si ahora se escucha mejor ahora. Te escuchamos perfecto ahora, adelante. Se escucha mejor. Miren, lo que le estaba diciendo. Cuando el padre vino, le dice a Cristo, traje a mi hijo para que tu discípulo echara fuera demonios y no pudieron. Se está cortando de nuevo. Se está cortando de nuevo. Sí. A ver, mira ahora, sigue igual. Sí, sigue cortándose. Sí, sigue moviéndote y no te preocupes que te vamos a dar el tiempo, pero sigue moviéndote. Acércate más a la casa. Es un problema cuando estamos en la montaña. No, tranquilo, eso es la vida en el campo, yo te entiendo. Hermana OR, adelante. Hermana Olga de República Dominicana. Hermana Olga, amén. Y para argumentar a lo que estás diciendo, si nos vamos al libro de Juan, cuando está Juan el Bautista bautizando, se acercan los fariseos y a preguntarle, si tú no eres Elías, si tú no eres un profeta, si tú no eres Moisés, ¿con qué autoridad tú haces esto? O sea, ¿por qué estás bautizando? Esa explicación de ese texto se le puede añadir a todo lo que estás diciendo, porque Jesús esto se le está diciendo a los discípulos, vayan, toda la potestad me ha sido dada a mí, vayan y hagan esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como ellos cuestionaban la autoridad de estos cristianos, Cristo le está diciendo, no se preocupen, que a mí se me dio esta autoridad, vayan, hagan discípulos de mí. Entonces, cuando predicaba, decía esto, me pareció excelente, decía, pero esto es digno de añadir esto, porque eso le da fuerza a lo que el hermano Yeser está hablando. Gracias. Bueno, mi hermana Olga, mis respetos, yo no había conectado ese versículo y ahora mi mente, excelente, que Dios te bendiga, muchas gracias por compartir. Eso es exactamente lo que hemos nosotros venido estudiando y hermanos, como ustedes están viendo, no toda la luz se le da a una sola persona y esto es lo que yo ando buscando, que vengamos juntos y razonemos juntos. De todas maneras, somos familia. Si al final del día estamos en desacuerdo, no hay problema. No obstante, cuando vayamos a leer las citas, no podemos ofendernos con las citas, no podemos ofendernos con los textos, porque es que la verdad está escrita y hay que predicarla porque es hermosa y está completa. Excelente comentario, mi hermana Olga, y también el de José y el de Edgar. Bueno, el de todos, porque ha sido excelente el estudio. Vaya, les agradezco mucho este espíritu hermoso que estamos aquí experimentando. Hermana Olga, ¿puedes repetirle, por favor, el versículo cuando Juan estaba bautizando? Creo que hablas de Juan capítulo 3, si no más me equivoco.
Tienes el micrófono apagado. Ok. Sí, Juan capítulo 3, donde se le acercan estos maestros a preguntarle a Juan que con qué autoridad pues él hace eso, porque si tú no eres Elías, si tú no eres un profeta, si tú no eres, ¿por qué tú estás haciendo esto? Entonces, Cristo en Mateo 28, 19 pues le está dándole la función a los discípulos. Amén. Para que ellos vayan a bautizar en su autoridad, porque está instituyendo una nueva iglesia. Entonces, cuando le pregunten con qué autoridad ustedes hacen eso, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, como lo dice los otros textos. Ahí está excelente. Cuando yo te escuché, dije, wow, excelente. Ahora soy yo el que estaba wow también. Así que excelente. Bueno, hermanos, Juan capítulo 3, ya lo tienen de tarea. Vamos a regresar al punto de organización y cierro con lo siguiente, el punto de organización. ¿Qué función tiene la organización de la iglesia? Hermanos, miren, los voy a ser sinceros. La organización es esencial porque está hecha para beneficio de la iglesia. Los dones espirituales, por ejemplo, Dios me ha dado dones, como le ha dado dones a cada uno de ustedes, son solamente dados para beneficio de la iglesia. Si no estamos nosotros usando nuestros dones para beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanitos, nosotros no estamos siguiendo a nuestro Padre Celestial, no estamos obedeciendo a Cristo. Este tema fue exactamente el último que yo prediqué con respecto al tema de la organización, que está en nuestro canal de YouTube. Si alguien está interesado en escucharlo, donde usé solamente la Biblia, o que ya nos han acusado de que nosotros no creemos en la Biblia, que nosotros creemos más en la hermana White y los pioneros, y eso es un grave error y una gran mentira. Nosotros creemos tanto en la Biblia como también creemos nosotros en la hermana White, y lo de los pioneros, si va de acuerdo a la Biblia, si no va de acuerdo a la Biblia, bueno, no se cree, pero lo creemos de acuerdo a la Biblia. Ok, padre, ahora, a ver, ¿cómo está el micrófono ahora, la señal? Adelante. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Te esperamos más adelante. Ok, hermanos, el último punto. Espérense, déjenme ver el comentario. Se nos ha enseñado que todos debemos ser iguales, pero esa igualdad significa que cada uno vive bajo sus propias ideas sin importar a quién pisotean. Muy buen punto mi hermana Silvia. Es anarquía básicamente, absolutamente. En el reino de Dios hay orden, jerarquías, amén. El orden no se rige por el ego, el yo, sino en obedecer humildemente a los mandatos divinos. Excelente comentario. Dios es todopoderoso y Él ha establecido también que sus hijos puedan organizarse, y en ese orden existe jerarquía, y debe ser un gozo servir en este contexto con los dones dados por Dios. Me están haciendo sentir menos nervioso al hablar del tema, gloria a Dios. Hermano José, para que los dones espirituales sean efectivos debe haber una organización para que estos se manifiesten y allí el evangelio pueda crecer. ¡Wow! Excelente. Estoy de acuerdo con lo explicado hasta ahora en Mateo 28:19. No es un versículo trinitario porque el Espíritu Santo es parte de Dios y no un Dios aparte. Excelente, mi hermana Gilda. Y lo que dijo José es muy cierto. Muchas personas niegan Mateo 28:19 porque dicen ahí hay Trinidad. Pero, o sea, regreso al punto que estaba presentando como argumento al principio. Si admitimos que hay un versículo en la Biblia que defiende la Trinidad, pues estamos nosotros en problemas, porque significa que la Trinidad sería bíblica. No podemos permitir tal argumento, hermanos. En la Biblia no hay Trinidad, no existe Trinidad. Y en este caso, hasta el mismo versículo de 1 Juan 5:7, si lo sometemos a las reglas de interpretación del padre Miller, como le decía la hermana White con cariño, no porque él era un cura, que Dios le dio, Dios fue quien dio las reglas de interpretación de la Biblia, poniendo al versículo dentro de su contexto. Ese capítulo de 1 Juan 5 es uno de los capítulos más no trinitarios que yo alguna vez haya visto en toda mi vida. O sea, y eso me duele cuando las personas tratan de echarme el versículo y tratan de deshacerlo, porque, hermanos, estamos quitando uno de los capítulos más poderosos en las Escrituras, el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero bueno, cerrando el tema de organización, y estoy muy emocionado por todo lo que han compartido, verdaderamente entendemos que el cuerpo de Cristo tiene que funcionar organizadamente. Entonces, hay algo interesante en todo esto, hermanos, y es que estamos trabajando en organizarnos. Es un trabajo que va a tomar tiempo, es un trabajo que va a tomar
va a tomar tiempo, mucha oración, porque no es fácil. Somos una estimación que hemos hecho alrededor de 50,000 personas mundialmente. No es fácil poder organizar 50,000 personas en diferentes países con diferentes ideas. Muchos ni siquiera están parados en la misma plataforma de la verdad. O bueno, en la plataforma, porque hay una sola plataforma, la verdad. Entonces, estamos en tiempos de ser educados. Tenemos que educarnos. Estamos en tiempo de educarnos, de hacer un llamado para que todos, incluyendo al clamor de medianoche, todos vayamos a pararnos en la plataforma de la verdad. Cuando estemos parados en la plataforma de la verdad, adivinen qué. Solamente hay que seguir las instrucciones que Dios ha dado de cómo debemos organizarnos y el resto será añadido. Así que no tengamos temor, porque ya Dios nos ha dejado a nosotros todo listo para cómo organizarnos como pueblo, cómo avanzar. Estamos con la ideología y cierro este punto de la organización para pasar al último, porque ya me he pasado por 17 minutos de lo que originalmente me había propuesto, pero estamos nosotros adaptados a que la iglesia se someta al pastor, el pastor a la conferencia a la división a la conferencia general. Ese no fue el método de organización. Por eso es que la hermana White habla de la nueva organización que cambió la religión, cambió las creencias, cambió los libros, lo cambió todo, cambió el método por el cual Dios mandó a organizar al pueblo. Cuando Dios entregó las instrucciones en la Biblia de organizar a la iglesia, adivinen quién escoge al pastor, la iglesia. Y adivinen quién decide si el pastor sigue como pastor o no como pastor, la iglesia. Entonces, la iglesia escoge a sus líderes y estos líderes son los que van a representar a la iglesia en este caso en los congresos o en las reuniones, porque ellos han sido escogidos por la iglesia para representar a la iglesia. Pero si un líder no anda parándose correctamente, la iglesia tiene la responsabilidad de remover al líder. O sea, Dios entregó cómo es que esto debe funcionar. Pero hoy en día, el espíritu de independencia está creciendo mucho dentro de nosotros y es muy peligroso. Tener esta ideología donde nosotros creemos y pensamos que podemos seguir actuando por nuestra propia cuenta sin tener que rendir cuentas. Os digo, hermanos, todo ministro que no esté dispuesto a hacerse responsable frente a su congregación o al pueblo o al grupo al cual Dios lo ha puesto a él para que cuide, si ese ministro no está dispuesto a someterse bajo responsabilidad frente a ese grupo, consideren ustedes qué espíritu está detrás de ese ministro, porque el ministro de Cristo se presentará frente a sus hermanos para hablar la verdad, y cuando la corrección venga de parte de la palabra de Dios, el ministro va a escuchar y el ministro va a pedir perdón y el ministro va a hacer una corrección como si tiene que girar 180 grados. Y honestamente, eso es lo que hemos estado experimentando en el clamor de medianoche. Habían ciertas cosas que no entendíamos. Se acercaron algunos que tenían una media verdad, pero ¿qué pasó? Que esta gente no tenían el espíritu de Cristo. Pero Dios no nos abandonó, envió a otros bajo el espíritu de Cristo que nos mostraron la evidencia y nos dijeron, lee. Y nosotros leímos y nos dijeron, ¿qué entiendes? Y nosotros, al leer, entendimos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, cumpliendo con el llamado que Dios nos está haciendo. Acá nosotros en Carolina del Norte ya nos hemos organizado, tenemos una iglesia, tenemos alrededor de 40 miembros y estamos tratando ahora de llevar la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra iglesia y compartirlas con ustedes. ¿Ok? Porque somos familia y no queremos que ustedes se queden atrás. Ok, tengo varias manos. Hay varios comentarios. Compungidos de corazón dijeron, bautícese cada uno en la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Absolutamente. Si no eres bautizado bajo la autoridad de Cristo, no vas a poder recibir el don del Espíritu, porque una vez más, Romanos 6 es el mejor versículo que explica todo lo que es el bautismo. O sea, el don del Espíritu es vivir una nueva vida con los dones espirituales para beneficio de la iglesia. El texto está en Juan 1, 26 al 28. Ahí está la pregunta que se le hace a Juan. Oh, ok, eso no es Juan capítulo 3, es Juan capítulo 1. Gracias, hermana Olga, por la aclaración. Termine el tema sin mirar el reloj, ok. Interesante el tema, amén. Yeser Lenos, apoyo las dos hermanas de arriba. Ok, perfecto, sí, definitivamente, amén. Ok, creo que mi padre había levantado. Pastor Cecilia, adelante, abuelo, háblanos. No voy a mirar más el reloj, prometo. Al terminar Jesús su ministerio
hizo una oración intercesora, Amén. donde rogó: Padre, así como tú y yo somos uno en unidad, te ruego que ellos sean uno en perfecta unidad. Hermano, no puede haber unidad sin organización. Amén. Eso es bíblico, y si creemos en esa oración, tenemos que vivirla y practicarla. Perfecto. Eso está perfecto. Así mismo es, y estoy de acuerdo al 100%, y me alegra mucho, hermanos, que estén, por lo menos, que nos estén dando el chance a poder expresarnos y poder hablar. Adelante, Eugenio. Adelante, padre. No te estamos escuchando. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. Adelante. Sí. Bien, vamos a ver si termino la idea. Les decía que los discípulos trataron de echar fuera el demonio. ¿Y en nombre de quién lo hacían? En el nombre de Jesús. Y en Marcos dice que cuando Cristo comisionó a los discípulos, en mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Todo eso está bien. Pero el problema está que Cristo dejó una fórmula para tú bautizar. Sí, en su nombre, bajo su poder, pero tienes que hacerla de una forma. Y en el caso de los discípulos que echaron fuera demonios, Cristo dijo, no pudieron hacerlo porque esto es un asunto que es con ayuno y oración. O Así sea, pues. si no guardas la forma en la que Cristo dijo que había que hacerlo, por más que te esmere haciéndolo en su nombre, bajo su autoridad, no va a funcionar. Y el bautizo es igual. Hay que hacerlo en el nombre de Jesús, o sea, bajo la autoridad de Jesús, pero como Él dijo que bautizáramos, en el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, Amén. me encontré unos hermanos que hablan, no, nosotros no necesitamos organizarnos de la forma que ustedes quieren hacerlo. Ya nosotros estamos aquí, ya nos repartimos los cargos, ya este es anciano y este es el diácono y ya se acabó. Queremos hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero no como Jesús dejó dicho que se hiciera. Y no sé si se entiende el punto. La organización es de la forma que Cristo dijo que se hiciera. Y entonces el mayor problema que vemos entre todos los hermanos a nivel mundial, la gran mayoría en todos los países, es ese, que quieren hacer las cosas en el nombre de Jesús, defienden mucho el nombre de Jesús, pero no les interesa estoy buscando la palabra correcta. La obediencia, o sea, al mandato. El mandato que Cristo dejó específicamente para hacer algo. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, en mi nombre sanarán enfermos, pero ¿cómo se sanan los enfermos? ¿Por teléfono? Tienes que estar en persona y poner las manos, imponer las manos, y tienes que ser una persona de ayuno y oración para que puedas hacerlo en su nombre. O sea, esto es todo lo que estamos hablando nosotros en el sentido de lo que se hace en el nombre de Jesús. Hay que hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero como Cristo dijo que se hiciera, y Él dejó dicho y dejó establecido una forma de organización, dejó establecido una forma de salir y predicar la obra, y una forma de bautizar, y así se extiende para todo el resto de las cosas. Así que, hermano, ¿es importante hacerlo en el nombre de Jesús? Sí, pero si no lo hacemos como Cristo dejó dicho que se hiciera, no va a funcionar y de nada nos va a servir. Gracias. Así mismo es, así mismo es. Gracias, padre. Adelante, hermano José, tiempo es tuyo. Sí, mis queridos hermanos, en Hechos 8:14 al 17 hay algo bien importante, bien interesante. Vamos a ponerlo en contexto. Esto lo tenía en un estudio que pues ya lo tengo hecho, no lo he grabado, pero ya que estamos en esto es bueno que no perdamos el hilo. Dice ahí Hechos 8:14 al 17. Ojo con esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ojo con esto, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué es lo importante ahí? Solamente habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús. Ese solamente hace la diferencia. Luego había algo que faltaba, y es la autoridad de Jesús como Él lo había manifestado en la Gran Comisión. Así mismo es. O sea, lo importante es que
no nos concentremos, porque nos concentramos en la palabra nombre y no nos estamos concentrando en el nombre, que es Cristo. O sea, yo vengo en Jesús. Por eso es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Yo hago las cosas en Jesús. Es Jesús en mí. Yo no guardo los mandamientos. Es Jesús en mí. Entonces, no hay que enfatizar, yo voy a decir el nombre de Jesús. No, yo simplemente digo el nombre de Jesús. Ahora, cuando me refiero a nombre, autoridad, es para demarcar un punto de referencia. Por ejemplo, viene el oficial que te detiene en tu vehículo. A mí me han detenido en el pasado y el oficial viene en nombre de la ley. ¿Significa que está diciendo el nombre de la ley físicamente? No, no. Se está refiriendo a la autoridad de la ley. En nombre de la ley, él viene y me dice, mira, tú rompiste esta regla, aquí tienes tu, no sé cómo se le dice, multa o ticket, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero o sea, una vez más, este tema, hay algunas cositas que vamos a ir compartiendo en el próximo video del viernes que viene. Me parecen que van a ser de gran bendición. Ahí hay citas que yo nunca había leído. Hermanos, yo les voy a ser sincero. Yo no entiendo la Biblia de esa manera como que Hechos de los Apóstoles me manda a bautizar, muy diferente a lo que dice Mateo 28:19. Yo entiendo que Mateo 28:19 es la forma de bautizar y Hechos de los Apóstoles confirma Mateo 28:18. Toda autoridad y poder le fue entregada a Cristo. No es mi interpretación, fue lo que interpretó la sierva del Señor y fueron lo que interpretaron también los pioneros adventistas, y la hermana White nunca los corrigió en ese pensamiento. Entonces, yo considero que si ella no los corrigió en ese pensamiento, no es justo tratar de corregir a alguien porque simplemente no entiende la Biblia de la misma manera. No obstante, vamos a cerrar con el último punto, que este es el que más me fascina, porque verdaderamente lo estoy disfrutando. Tiene que ver con las profecías y tiene que ver con el tiempo de reunión y el tiempo de esparción o de separación, que tiene que ver con Levíticos capítulo 26. Sé que algunos pasaron un poco de trabajo por el tema porque estaba siendo traducido y bueno, es que verdaderamente el tiempo está en contra de nosotros. No es fácil toda la obra que estamos tratando de hacer, organizar, crecer, tratar de avanzar, el tema de los recursos. O sea, estamos tratando de hacerlo mejor y nuestra iglesia es bilingüe y compartimos el video y algunos van a seguir siendo en bilingüe porque es que verdaderamente no tenemos el tiempo solamente para dedicar en español, como no lo tengo para dedicar en inglés, porque si lo hago en español también lo tendría que hacer en inglés. No tengo el tiempo, honestamente, pero no obstante, la luz no viene solamente a través de mí, ni va a venir solamente a través de mi padre o a través de mi abuelo, el pastor Cecilio. La luz viene cuando tú te sientas a leer tu Biblia. Nosotros meramente somos un instrumento que si acaso el Señor usa para llamarte la atención, y es tu turno sentarte y estudiar y dedica tiempo con la Biblia. Así fue como nosotros descubrimos estas cosas. Alguien nos trajo un tema, nosotros nos quedamos sorprendidos, regresamos a casa, no dormimos, estudiamos y ahora con mucha alegría estamos compartiendo este tema de los diagramas. Porque verdaderamente varias personas se me acercaron y nos escribieron, oye, que los diagramas. Y yo entendía algunas cosas de los diagramas, pero no entendía todo lo que estoy entendiendo ahora los diagramas. Considero también que el espíritu con el cual presentamos las cosas hace una gran diferencia. Porque cuando yo veo una persona que no viene con el espíritu de Cristo, muchas veces no puedo discernir bien, bueno, ¿y qué espíritu está detrás de esta persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde es que quiere mi atención? Y lo otro, hermanos, cuando no tenemos el espíritu correcto, no vamos a presentar la luz de Cristo. Estamos presentando la luz de Satanás. Y recuerden que en la visión de los 2300 tardes y mañanas, Cristo sopla su espíritu. ¿Había qué cosa? Había poder, había luz, que es entendimiento, había amor, gozo y paz. Pero cuando Satanás sopló, solamente de las 5 habían 2. No había amor, gozo y paz, pero sí había poder y había luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas no se dan cuenta que con un espíritu belicoso no están presentando la verdad bíblica. Están presentando lo que Satanás quiere. Y Satanás, como le dice la hermana White, es un estudiante de la Biblia diligente. Él no toma las escrituras como muchos cristianos las toman, que las ponen ahí y no los tocan ni lo miran. No. Él estudia la Biblia y él busca sentarse en reuniones para aprender, porque él sabe que él no puede discernir luz, pero él trata de escuchar. Entonces tenemos que orar, hermanos, para que Dios nos dé luz. Así que estos temas de los 25-20, si me permiten, vamos a ver si con la ayuda del Señor puedo hacer esto apropiadamente. Un momentico. Es muy importante, hermanos. Aquí tengo un USB drive, le digo mi espada digital pequeñita, porque la espada de nosotros es la Biblia y es más grande, más importante.
voy a compartir con ustedes un diagrama y aquel que esté interesado se lo puedo compartir, no es ningún problema, solamente me lo piden por WhatsApp. Y este diagrama es hermoso porque es el diagrama de el año 1850. Voy a compartir aquí el PDF. Ok, ahora lo deben de poder ver. Ok, antes de leer, déjenme leer los comentarios. Bueno, no quiero que nadie se me quede. Bautismo significa muerte, somos sepultados juntamente con el bautismo en su nombre. Sí, la autoridad, Romanos 6:4, excelente, excelente. Cuando se unjan los enfermos, se lo hace en su nombre, Santiago 5, y esto es referencia a su autoridad, hermano, y para los hermanos que dejemos de reunirnos en los templos y lo hacen en los hogares, no porque no creemos, sino porque los hermanos en las iglesias no quieren ser amonestados y aprender la verdad presente. Exactamente, mi hermana Luz, o sea, eso es parte de la experiencia que estamos casi, qué sé yo, 40,000, 50,000 personas, o sea, muchos de nosotros hemos sido votados. Mi familia fue desfraternizada en la iglesia y ni siquiera se le dio oportunidad que pudieran abrir, leer, decir en qué tú crees, por qué lo crees. No, simplemente fueron desfraternizados para afuera. O sea, nosotros no podemos obligar a la iglesia corporativa. Ahora, no debiéramos estar en esos templos tampoco. Dice el hermano White que la nueva organización es apostasía de la verdad. Entonces, por eso es que debemos organizarnos, porque debemos de poder tener una solución para todas estas personas que han quedado fuera y para aquellos que han tenido que salir por cualquiera que sea la razón. Hermana Silvia, Jesús mandó cómo bautizar. Amén. Es completamente su derecho de autoridad, tal como el Padre mandó a adorar a su Hijo. ¿Y quién soy yo para decir que no lo adoro por ser hijo? Si obedezco al Padre, seguiré su voz, adorar al Hijo. Por ende, si Jesús dijo que debe bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, nuevamente, ¿quién soy yo para no hacerlo tal como fue dicho? Mi hermana Silvia, 100 puntos. Excelente. Y Eriel, y los pioneros no eran trinitarios. Gracias, no lo mencioné. Gracias por ayudarme a aclarar eso. Creía en el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo y bautizaba en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Excelente, excelente. La idea debe ser entendida tal como está escrita. El Espíritu nos guía a toda verdad. Amén, amén, mi hermano. Ok, bueno, para cerrar ya este diagrama es especial, hermanos, porque sí, el del 43 fue inspirado por Dios. Ok, fue inspirado por Dios y es la prueba del cumplimiento de Habacuc capítulo 2. Y estas cosas lo vamos a estar cubriendo más adelante, pero solamente para compartir, ¿verdad? ¿Por qué nosotros mencionamos 25-20? Porque algunos me dicen que está en el del 43, pero que no está en el del 50. Ustedes pueden ver aquí, en el del 43 dice 25-20, ¿verdad? Y prácticamente está unida a la profecía de las 70 semanas. Y esto es interesante. Tenemos 7 tiempos, 12 meses, son 84 meses. Tú divides 84 meses, tú multiplicas 84 meses por 30 días, son 2.520. Esta matemática yo no la puse en mi tema. Yo di 10 razones, pero no quise usar la razón que estaba aquí en el diagrama porque es que yo quiero que el diagrama también hable. Yo estaba tratando de presentar razones bíblicas de por qué nosotros debemos estudiar el diagrama. Y verdaderamente la gente dice, oh, está en el del 43, pero no está en el del 50. Ya, yo fui uno de ellos. Y por segunda vez lo admito públicamente. Yo pensé que el diagrama del 50 no lo tenía. Pero si ustedes van hacia la parte inferior, hacia la parte de abajo, van a notar que ahí está la explicación. Un año profético son 360 días. Estoy leyendo en esta parte aquí. Sé que está en inglés, no tengo uno en español todavía, pero bueno. 360 días por 7 tiempos son 2.520 años. Entonces, ahí hay varias explicaciones de diferentes fechas que nosotros vamos a estar estudiando juntos. Estas fechas son importantes y adivinen qué, el diagrama de 1850 no fue solamente una cosa que hizo un hombre, un pionero llamado Otto Nichols. No, este diagrama prácticamente fue algo que la hermana White, Dios le mostró que dijo que sí. O sea, todo lo que está en este diagrama es la verdad. Y hay algo interesante, que en el del 63 no aparece en el diagrama como tal, pero tampoco no aparecen los 3 ángeles ni aparece toda esta información, porque del 63 que hizo James White, por sí decir, es como yo lo voy a decir de esta manera, es una de las primeras diapositivas adventistas del séptimo día. Solamente tenía el diagrama con las imágenes de las bestias, pero tenía algo que se llamaba la llave y era un pequeño libreto que ellos daban y entregaban, y esta información se la han tenido muy guardada los de la corporación, incluyendo muchos otros que no conocen
que creen en los diagramas, pero que no conocen este detalle, y nosotros lo aprendimos, que James White iba con el diagrama que tenía las bestias y traía la llave. Y en esa llave estaba la profecía de los 2520 años, estaba la profecía de los 3 ángeles, los 3 ayes, todas las cosas que tenían que ver con las trompetas, el tema de los musulmanes, lo que le dicen los Mahometans, ¿verdad? Los turcos, el Imperio Otomano, o sea, todo eso estaba en ese libreto, pero lo han escondido. Lo hacen ver como que, oh, mira, en el del 43, y esto yo lo escuché con mis propios oídos, mi padre es testigo, con 2 hermanos más, Jason y Dustin, que nos mostraron un video de un pastor que dice, mira, en el del 43, el 25-20 está bien grande. En el del 50 lo tienen chiquitico, cayéndose el diagrama. Y en el 63 no está para nada. Y subió un niño y dice, yo aquí no tengo el tercer diagrama. Y ahora mismo no sé si lo voy a encontrar tan fácil. Pero el niño sube y dice, bueno, yo lo que noto es que en el del 43 está Cristo crucificado en la cruz, tiene un tamaño bastante grande. En el del 50, el Cristo en la cruz se hizo más pequeño y en el de 63 no está Cristo en la cruz. Si nosotros seguimos la lógica humana, estaríamos diciendo que entonces Cristo no es importante y que la cruz no es importante. Hermanos, el diagrama de 1850 tuvo que, por así decir, condensar las cosas porque se añadió mucho más información. El diagrama del 50 prácticamente tiene todos los pilares esenciales. Tiene el santuario, tiene el mensaje de los 3 ángeles, tiene las profecías de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 7, de Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 9, de Daniel capítulo 11, de Apocalipsis capítulo 8, 9 y 10. Lo tiene todo, hermanos. Y sin faltar a Levítico 26, que tiene que ver verdaderamente con los tiempos que Dios entregó para expansión del pueblo. Y estaremos cubriendo más adelante porque sé que hay diferentes preguntas y seguramente tienen diferentes ideas que ahora mismo están chocando, pero por lo que hemos estado estudiando, y ustedes que especialmente nos conocen ya de hace un tiempo, porque sé que tenemos visitas hoy entre nosotros y seguramente es la primera vez que escuchan todo esto, pero bueno, para aquellos que nos conocen, ustedes saben muy bien que cuando nosotros estamos emocionados con un tema, no es de que estamos haciendo humo en algo donde no hay humo. O sea, aquí no es que haya humo, aquí hay un incendio forestal de luz bíblica. Esto no es una cosa que se puede esconder. Esto es una cosa que verdaderamente es hermoso. Cuando se empiece a entender lo que está en estos diagramas, vamos a entender lo que es ser adventista. Y he cometido el error de creer que nosotros para ser llamados adventistas es tomar el nombre y decir, pues somos adventistas y no permito que nadie me quite mi nombre adventista. Hermanos, ser adventista es una experiencia. Si no tienes la experiencia, no eres adventista. Tienes que vivir la experiencia para ser considerado por Dios un adventista. Y con esto cierro el estudio de esta noche. Yo lo que quiero hacer es hacerles un llamado de que se unan con nosotros, así como nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo, que se unan con nosotros para aprender sobre el firme fundamento, la plataforma de la verdad que habla la hermana White, que por cierto, tengo la evidencia para probar que esto es parte de la plataforma. Tengo la evidencia de que esto es la plataforma. Pero yo quiero que ustedes vean la evidencia, no se guíen por lo que yo dije. Esperen a leer la evidencia. Yo lo que quiero es que ustedes se unan con nosotros a estudiar. Vamos a estudiar juntos. Y cuando nosotros estudiemos lo que Dios entregó en la plataforma, vamos a obtener la verdadera experiencia. Y no vas a tener que ser tú el que dices, pues yo soy un adventista porque soy un adventista y yo quiero ser adventista. No, Dios te va a decir, tú eres un adventista porque eres verdaderamente, estás viviendo verdaderamente la experiencia de un adventista. Ustedes se imaginan que así como Cristo se acercó a un hombre y le dijo, yo te vi bajo el árbol, israelita de israelita, o sea, consideró que este hombre era verdaderamente un israelita, que ahora el Señor Jesucristo se acerque y te diga, yo te he visto abriendo tu Biblia y verdaderamente eres un adventista. Ese es el que importa que diga de que tú eres adventista. No lo que digan la gente, no lo que diga la iglesia, no lo que diga quien sea. A mí no me importan las personas. A mí me importa mi Señor Jesucristo. Y yo solamente quiero que Él sea el que me diga que yo soy un adventista, porque de Él es que cuenta. Recuerden,
considerando que la autoridad de Cristo es el punto central de todo, necesitamos que Cristo nos reconozca como un adventista verdadero del séptimo día. Pero hermanos, por el amor de Dios, los pioneros adventistas no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos que fueron al descanso. Pero la palabra dice que ellos irían al descanso, pero que sus obras seguirían. Por favor, démosles un chance a ellos a hablar a través de sus escritos. Esa fue la orden que recibió la sierva del Señor, que se lean sus escritos, que se estudien sus escritos. Yo quiero ser considerado un adventista con la misma experiencia que ellos tuvieron. Así que, con esto en mente, bueno, espero que de alguna manera todo este estudio haya sido de bendición. Sé que me extendí bastante más de lo que había planificado en mi mente, pero bueno, todos llegamos a compartir un poquito y bueno, a ver, el hermano Gustavo, adventismo es un movimiento profético, sí lo es mi hermano, definitivamente, y ese movimiento profético, es equivalente a experiencia. La hermana Patricia, el Padre está derramando su Santo Espíritu en su pequeña manada. Amén, mi hermana. Recuerden, lluvia tardía, Deuteronomio 32, lluvia es doctrina. Si estamos recibiendo la doctrina tardía, primeramente tenemos que recibir la doctrina primera, que eso tiene que ver también con el tema de organización y el tema de bautismo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, ¿conoces al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Creo que esto será cuando seamos verdaderos adventistas. Mi hermana Ruth, excelente comentario. Me encantó, me encantó. No sé por qué ahora siento que hay que hacer un tema sobre ese texto, esa cita. Así que muchas gracias por compartir eso. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escucharme. Gracias por compartir conmigo. Los que hicieron aportes, compartieron versículos. Y bueno, una vez más, los invito. Estoy disponible a través de WhatsApp para cualquiera que tenga alguna pregunta. Y juntos avancemos, ¿verdad? O sea, somos familia. Sí, adelante, Alejandro. Que se repita. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué alegría, qué alegría. Bueno, qué maravilloso. Amén, mi hermana Ruth, gracias. Amén, gracias Dios te bendiga. Y esos estudios tan fuertes y buenos, cantidad. Amén, gloria al Señor, me alegra mucho. Estamos educándonos. Hay que educarnos, así mismo es. Y yo soy el primero, el estudiante más grande aquí en esta lista de personas soy yo. Así que... Como pueblo de Dios del último tiempo, tenemos que conocer la plataforma de la verdad para no ser engañados. 100%, amén. Gloria a Dios, así mismo es. Hermanos, ¿quién quiere estar parado en la plataforma de la verdad? Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Padre, gracias por este precioso momento donde hemos visto la manifestación de tu Espíritu, la paz, el amor y la verdad que prevalecen. Padre, pedimos que tú sigas haciendo esta obra en nosotros, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir avanzando. Padre, nosotros queremos estar parados en la plataforma, la verdad. Nosotros queremos recibir la lluvia tardía, esa doctrina que nos falta para ser completos como pueblo. Gracias porque podemos ver que a través de las Sagradas Escrituras la verdad siempre, siempre permanece. Y aunque el enemigo ha tratado de oscurecerla, incluso incluyéndome, Padre, muchas veces no la hemos podido ver, tú siempre tienes misericordia y paciencia y nos das colirio para nuestros ojos, para que podamos nosotros ver lo que no hemos visto en el pasado. Perdona nuestra ignorancia, Padre. Perdona si de alguna manera hemos ofendido la verdad que tú has entregado, si te hemos ofendido a ti, Padre. Pedimos que tú limpies nuestras vidas, limpies nuestros pecados, que podamos nosotros ser dignos de estar parados en esa plataforma, la verdad. No porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Sé con cada uno que estuvo presente en este estudio, que tu paz, que tu espíritu more en sus corazones, que podamos acercarnos con espíritu de humildad para estudiar las grandes verdades que tú nos has entregado y que al final, Padre, podamos escuchar la voz de tu Hijo Cristo Jesús que diga de cada uno de nosotros: he aquí, Padre, uno de tus hijos, un verdadero adventista del séptimo día. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos,
Amén.